Estoy de acuerdo. Ahora, eso habla sobre nuestro sistema académico, no sobre el instituto. En cualquier universidad del mundo, si vos tenés un área temática importante, la potenciás. Y la única forma de potenciar es decir, voy a poner recursos para que esto continúe y se desarrolle. Eso es algo que en la Universidad Argentina no está, en la mayor parte de los casos, puede haber excepciones, pero no está en el horizonte de la dinámica de la propia universidad. Y eso hace posible que vos tengas la conformación de un centro que efectivamente fue, creo que pionero en la Argentina. En su momento creo que alrededor de Raúl se había desarrollado una temática que probablemente en ese momento no tenía, estoy pensando fines de los 80, comienzos de los 90, ¿no? Cuando esto arranca, no tenía un paralelo en ningún otro lugar de la Argentina, y que nunca se apoyó eso, porque la lógica de la institución no estuvo en apoyar eso, de tal forma de que al lado de Raúl, sus propios discípulos y otra gente que deseara sumarse, formaran un centro que le diera continuidad a esa forma de estudio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que forma parte de un déficit de nuestro sistema institucional. Sí, yo coincido con esto que decís, Eduardo, claramente, y en ese sentido quería que se entienda bien y que no era un reproche, ni mucho menos, y que evidentemente hay factores multicausales que inciden en este diagnóstico apresurado que me atrevo a presentar. Aparte de otras cosas que la historia... Y esto que vos decís es verdad. Si estuviéramos en Estados Unidos, seguramente la universidad hubiera hecho una apuesta a la continuidad de estos estudios, a salir a buscar las profesoras y los profesores, y los que aquí estaban no podían garantizar una continuidad con esa línea para hacerlo, y sabemos muy bien que no estamos en condiciones de hacerlo. Ahora bien, me parece que hay formas, podemos replantearnos formas intensas de darle continuidad a la tradición intelectual que no necesariamente pasen por la dependencia financiera o presupuestaria, y que puedan activar otros encuentros y otras continuidades. Eso nomás. Pero estoy de acuerdo contigo, no es una responsabilidad del instituto como tal, y obedece a una diversidad, pero tiene incluida la propia trayectoria y la propia forma en la que Raúl hizo docencia en el posgrado. Sí, pero digo, la lógica institucional, y bueno, o y después cosas que están... con la propia transhumancia de muchos de sus dirigidos, el hecho de que un poco éramos como los actores que estudiamos, o sea, tipos situados en tolderías distantes la una de la otra, que necesitamos también de un sistema de rastrillada como el que vimos en el mapa para poder conectarnos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Después cosas que nos trascienden totalmente, como el hecho de que ciertos temas tuvieron mucho atractivo en determinado momento, y después en otros momentos se diluyen. Nosotros la verdad que no tenemos un aspirante de doctorado que plantee como interés este tipo de temas hace años. Se están yendo a otras universidades. Pero ahí ya entraríamos en la zona de discrepancia. En parte también, sí, también. Gustavo, cuando quieran. Bueno, yo quiero agradecer la invitación de Marcelino, de la gente de IES, ¿no? para comentar un poco para participar en este homenaje tan merecido a Raúl Mandel, ¿no? La oportunidad también de volver acá a IES, hace un tiempo que no venía. Primero quiero decir que, contar dos o tres historias un poco menudas, que mi participación, mi llegada a la barriada fue a través de Raúl Mandel, ¿sí? A quien yo no conocía y solamente había leído, y sabía de su existencia obviamente, porque fue de los primeros historiadores que se dedicó a hacer historia indígena, y en ese momento y todavía yo estaba muy interesada en la arqueología pampeana y demás. Entonces era como un historiador de referencia. Y en ese momento él estaba en el IE como consejero, creo que era consejero superior en esa época, y cuando se decidió crear la Facultad de Ciencias Sociales en Tandil, en Olavarría, perdón, había cierto recelo acá en Tandil. Acá estoy hablando de la sociedad hispano-olavarriense, ¿no? Estoy dando la versión de aquel lado, digamos, seguramente acá habrá otra. Yo estaba en ese momento
momento en La Plata, además no tenía mucho contacto. Y entonces había presentado, bueno, finalmente como una tradición de arqueología, de investigaciones antropológicas en Olavarría por el Instituto de Investigaciones Antropológicas que había dirigido Madrazo en su momento, después Palanca, el Museo Damaso Arce. Había en Olavarría un sentido colectivo de conocimiento arqueológico y de arqueología y antropología regional. Entonces fue una de las posibilidades de armar esta carrera allá, y esto estaba también muy metido con un proyecto político, en ese momento también político un poco partidista, con publicidad acá y demás. Entonces se había encomendado a dos personas que armaran un programa para la carrera naciente de arqueología. Entonces, antes de aprobarlo, fue donde Raúl, en una reunión del Consejo Superior, defendió mucho la aprobación de la nueva facultad, pero a expensas de que se contrataran especialistas que reformularan el programa de estudios, ¿no? No sé si esto es más o menos así, o sí. Entonces, en la defensa, digamos, de este nuevo programa, para que no sea un paquete de gente que era ni arqueóloga ni antropóloga y que había estado hablando y entrevistando arqueólogos, pero no se hace un programa de arqueología entrevistando arqueólogos, ¿no? Siendo educadoras, creo que eran estas personas. Raúl había sido muy crítico con este programa, y después, cuando yo lo recibí, crítico con toda razón y justicia. Digamos, afortunadamente fue muy crítico y logró que se abriera un concurso para contratar arqueólogos, antropólogos y después también comunicadores sociales, que fueron las tres ramas más importantes de la Facultad de Ciencias Sociales, para que nos contrataran fundamentalmente en primera instancia para rever el programa, para hacer un nuevo programa. Entonces, y a partir de ahí, luego después vincularnos y empezar a organizar la carrera. Entonces yo a Raúl no lo conocía, y a través de alguien que no recuerdo quién es, y entre los sospechosos es tu mamá, ¿no? Chechen, creo que alguien me llamó por teléfono y me dijo, mira, se va a abrir un cargo para organizar una nueva carrera en Olavarría. Yo había ganado un concurso en La Plata en ese momento, pero como pasa en Argentina, el que gana, gana, y el que pierde, impugna. Así que quedó mi concurso, estaba ahí en una maraña de impugnaciones, no tenía un cargo de profesor, tenía entrado a conocer. Y entonces dice Mandrini que ¿por qué no te presentás? Que sería bueno que te vincules para que se haga un nuevo programa, una nueva carrera. Y así fue como yo me enteré del concurso y mandé mis papeles. O sea, si no hubiera sido por esa llamada de Raúl, yo hoy no estaría acá y quizás existiría obviamente la facultad, pero con otro perfil distinto, ¿no? A Raúl no lo conocía, entonces a través de esto me presenté, gané el concurso, la parte de arqueología, la parte de antropología social, y una chica llamada Ferrero ganó la parte de comunicación, se empezó a la carrera, y tuvimos la primera reunión en el ILEP, en Buenos Aires, que era una fundación que estaba apoyando, digamos, a ese sector del radicalismo, también también hacía algún medio y demás. Y cuando llegué a la primera reunión, y yo dije, bueno, todo estaba para cambiarse. Y yo dije, ¿por qué no cambiamos la sede? ¿Por qué no nos vamos a Tandil? Que es lo más lógico, pensando en que estaba Historia o Mandrini acá y este grupo de historia. Me dijeron, todo se puede cambiar, me dijeron, menos la sede, porque esta es una facultad para Olavarría, y la existencia de esta facultad es que sea una facultad de Olavarría, como hablamos hoy, para contrapesar un poco este sentido regional, ¿no? Entonces, cuando terminó la reunión, discutimos mucho. Yo era los que más quería cambiar el programa original, otros no estaban tan en desacuerdo con este programa original, y en algún momento la gente que organizaba la Olavarría empezó a mirarme un poco de recelo, ¿no? Como yo venía y decía, no, vamos a cambiar esta materia, vamos a cambiar esta otra. Era la introducción al pensamiento nacional, a la modernización de esto, del otro. Había una carga política demasiado explícita, ¿no? No política en el sentido amplio, sino más restringido, ¿no? Política nacional. Bueno, entonces discutimos, y la gente esta que estaba coordinando me miraba con recelo. Yo había organizado encontrarme con Raúl Mandrini después de esta reunión en el bar que estaba debajo. Este lugar era en Córdoba y Callao, creo. Estaba. Entonces, bueno, terminó ahí un poco de discusión. Yo me fui un poco decepcionado también de esto, y me fui a encontrar con Raúl, que era la primera vez que había venido. O sea, entré a buscarlo, a ver cómo era, porque me entré al bar y no sabía qué aspecto tenía. Nos encontrábamos, vamos a charlar, le cuento, realmente los dos de la misma vereda. Él pugnando para que sea una carrera, si van a hacer una carrera, háganla en serio, y yo pugnando para involucrarme en un proyecto que sea serio también. Entonces viene la gente que estaba coordinando, pasa a hablar también, y me ven con Mandrini, que ellos visualizaban en ese momento como el enemigo público número 1.
Entonces dijeron, acá no se hicieron una cama. Este tipo es el pollo de Mandrini y vino acá a boicotear todo. Me llamaron a la tarde por teléfono. Me llamaron y me dijeron, mirá, o sea, vamos a cambiar las cosas, pero o sea, dijeron, bueno, yo dije ahí, miren, a mí me contrataron para que yo dé mi opinión. Y esta es mi opinión, yo creo que Mandrini tiene razón en esto, esto y esto, y bueno, después se fue organizando la cosa y demás, y más o menos fuimos encaminando. Esto es una pequeña digresión personal de cómo yo conocí a Raúl y cómo mi vinculación a esta universidad se debe a ese primer llamado, ¿no? La otra cosa también que cuando me invitaron a dar, me di cuenta es que yo tenía casi todos los libros de Mandrini, los que él había editado, los que había escrito. Entonces empecé a buscar y fui encontrando, y los más interesantes estaban bastante, los había leído bastante, digamos, ¿no? Los había leído hace mucho tiempo, obviamente, muchos de ellos no me acordaba bien qué decían, pero claramente me doy cuenta que por los subrayados que tenían, los resaltadores y demás, había tenido influencia en mi propio pensamiento sobre las sociedades indígenas mucho mayor que la que yo ahora podría reconocer, ¿no? Cuando eso, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que uno lee y eso va quedando. Después, al cabo del tiempo, no sabe uno de dónde salió esta idea, o un poco la hace propia, la regenera, ¿sí? Que esta cosa que se me ocurrió a mí, después lo había escrita por alguien 15 años antes, que yo además lo había leído y subrayado, o sea, no tengo excusa para decir, ¿no? Entonces me di cuenta también que tenía muchos libros de Raúl y que lo había leído, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, cuando estaba muy involucrado también en tratar de entender las sociedades indígenas pampeanas desde la arqueología, cuando también, por otro lado, hay que reconocerlo, ese mundo que describe Raúl y que nos enseñó y que descubrió estas sociedades pastoriles, es muy diferente al mundo arqueológico prehispánico que nosotros estamos estudiando, porque evidentemente todo el proceso de la organización, el ganado y todo lo demás había cambiado significativamente la gente. No, esto no le quita mérito, pero digamos, no era una continuidad directa, ¿no es así? No estaba entregando claves fuertes para entender lo que pasaba en la Pampa 4 o 5 mil años antes, a pesar de que lo estaba mostrando de una manera muy atractiva, muy amena y muy original y creativa en ese momento, cuál había sido el final de ese recorrido, de esas poblaciones que ahora sabemos que estaban hace 14.000 años en la región pampeana, a que habían llegado en los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿no? Entonces, fue, digamos, descubrir los trabajos de Mandrini en aquel momento, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Leía los primeros artículos de Raúl, que creo yo son del 84, 85, sobre el tema de las sociedades pastoriles de la región pampeana, y esta relectura de la historia indígena desde otra perspectiva diferente, ¿no? Y en ese momento también leía mucho yo a Palermo, ¿no? Que era el otro historiador que estaba trabajando este tema. Y en aquel momento, por algún motivo que no puedo explicar ahora, no leíamos mucho a Bekis. Era muy antropóloga para nosotros, no sé, no abrevaba de Bekis, y con el tiempo después empecé a leerla y a valorarla mucho más, ¿no? Pero en aquel momento, básicamente, eran Raúl y Miguel Palermo quienes más nos interesaban. Entre los libros, digamos, leyendo los libros y recordando un poco las charlas que tuve con Mandrini y con Raúl, una cosa que descubrí fue que evidentemente debe haber sido el historiador más influenciado por arqueólogos, digamos, que conozco, ¿no? Digamos, porque en muchos de sus libros le agradece a Rey González. De hecho, Volver a los Araucanos está dedicado a Rey González. Vos mencionaste ahora las visitas estas que él hacía a las casas. Directa entre sus cambios y la obra de la prensa. Claro, exactamente, hay una influencia fuertísima de un arqueólogo, y un arqueólogo duro. No es que no le gustara la historia, de hecho están las exegias de Penneworth y demás, pero digamos que era un arqueólogo que de alguna manera Rey González, con el culturalismo norteamericano, había querido romper esa visión histórica de la arqueología del nordeste argentino, ¿no? Donde Márquez Miranda y otros proyectaban lo de Aguita hacia el pasado prehispánico, y él fue el que realmente dijo, no, o sea, esta utilización acrítica de la fuente no nos lleva a ningún lado. Nos dejaba adaptar y empezar a entender la dinámica de las sociedades indígenas en términos arqueológicos, ¿no? En clave arqueológica y de procesos, y no a través de la proyección de documentos históricos. Sin embargo, digamos, Rex González tuvo esa capacidad de influir a mucha gente más allá de la arqueología, ¿sí? A antropólogos sociales
y en este caso a historiadores como Raúl, ¿no? Creo que la obra de Raúl entonces sigue esta influencia del Rex para empezar a ver las sociedades indígenas de otro lado, haciendo él esta diferencia, ¿no? en el prólogo de las sociedades hispano-criollas y la frontera, que editó en los 90, creo a principios de los 90, donde dice bueno, que el campo de la historia europea había quedado para los historiadores y el campo de los indígenas había quedado para los antropólogos, ¿no? Y que realmente los historiadores habían visto a los indígenas como sociedades más bien estáticas, digamos como algo que estaba ahí, pero no era una dinámica muy fuerte, y que el campo siempre había sido el campo de estudio muy en relación a la visión europea, ¿no? A la expansión de la frontera, y sobre todo, en esa década, sobre todo en los años anteriores, cuando el gobierno militar y la conmemoración de la conquista del desierto había planteado una visión muy militarista de todo esto, ¿no? La historia de la región pampeana de los indígenas era la confrontación bélica y de los fortines, la expansión de los fortines y demás, y los indígenas se representaban sobre todo por los valores que hacían, ¿sí? Esto fue lo que Raúl, y creo que también con Palermo y después con Marta Bequís, mostraron otra realidad, ¿no? mucho más compleja, que a los arqueólogos se nos perdió porque nosotros no somos buenos manejándonos con las fuentes y en general hacemos a veces lecturas de la historia muy simples. ¿Sí? Esto es lo que yo veo. También en este derrotero de tomar arqueólogos como referencia, también Raúl había sido bastante crítico con algunos arqueólogos, ¿no? En algunos de estos trabajos encuentro que era especialmente crítico con Crivelli, ¿no? Con la visión de Eduardo Crivelli, sobre todo con un artículo que le había publicado en la historia argentina, en el segundo tomo de la historia argentina y sudamericana, criticando un poco esta visión simplista que tienen los arqueólogos de las sociedades indígenas y el mal manejo que hacía Crivelli de los documentos históricos y de la poca capacidad que tienen algunos arqueólogos de entender la complejidad histórica a través de varios autores. Esto es algo que todavía se ve hoy y lo veo bastante plasmado en muchos trabajos de arqueología histórica, ¿no? Gente que hace investigaciones arqueológicas de tiempos históricos, coloniales y republicanos y demás, y independiente, pero no que está estudiando grupos indígenas, sino que está estudiando la propia sociedad europea y que hace un análisis de las fuentes históricas en general bastante simple. En estos trabajos de Raúl, creo que él plantea o pone en evidencia en aquel momento este concepto de hacer historia indígena, de eliminar la palabra prehistoria, como vos decías, y dejar de ver también a los indígenas cómo estaban comenzando a ser vistos en la década de los 80 como especies de poblaciones que se adaptaban y que generaban recursos y que se apropiaban de los recursos y que generaban estrategias adaptativas. Esto era de alguna manera una influencia fuerte del procesualismo norteamericano que estaba cambiando la arqueología. El procesualismo norteamericano utilizó como una base fuerte de referencia teórica a la ecología. Entonces, de alguna manera, estas poblaciones cazadoras-recolectoras, después de venidas en pastoriles y sociedades ya más complejas con la localización y demás, eran estudiados a la luz de analogías etnográficas, transculturales y con poca atención a la historia y al contexto histórico. No en todos los casos, en algunos casos como el de Bochín, Nacuz y demás, había arqueólogos que estaban mirando la historia en aquel momento. Pero la inmensa mayoría estábamos mirando otra cosa, estábamos mirando otros marcos de referencia. Y la historia fue reemplazada por la adaptación de alguna manera. Estamos tratando de entender las estrategias adaptativas y no los procesos históricos. Entonces, la propuesta de esta historia indígena era como una... iba en aquel momento un poco a contramano de la tendencia teórica general de la arqueología, ¿no? Y por eso creo que recién fue más entendida y utilizada un poco más tardíamente cuando se aplacó un poco toda esta tendencia positivista y procesual en la arqueología
y se retomó un poco más la historia, las ciencias sociales, la teoría social, para comenzar a analizar e interpretar el registro arqueológico. También recuerdo algunas charlas con Raúl sobre una visión muy crítica que él tenía a todo este grupo de arqueología que existía en el Museo Etnográfico y en la UBA cuando él había estudiado, y que representaba la escuela histórico-cultural austro-alemana, liderada por Mengele primero, Wormier después, Califán y demás. Él había tenido contacto con ellos y cada tanto contaba alguna anécdota, y una de las anécdotas que siempre contaba, y que me contó 2 o 3 veces, sobre Wormier, decía, bueno, dice, Wormier era un fascista, pero por lo menos tenía pelotas, decía, porque decía, sí, yo soy fascista, ¿y qué? En cambio los fascistas de oro se esconden, decía, ¿no? Entonces, Raúl tenía una clara idea de cómo había, en la década de los 60 y de los 70, cuál era el marco teórico de la arqueología argentina y pampeana, que en esa época la arqueología pampeana estaba como muy deprimida, había como una especie de vacío, había muy poca gente trabajando. Wormier dejó de trabajar en los 60 y se ha dedicado a la etnografía, a la antropología, a la etnología, como él decía, y solamente estaba el profesor Austral, que era un egresado de historia que después se pasó a la arqueología, fue uno de los primeros, creo que fue el primer egresado por el título de arqueólogo de la UBA, ¿no? Pero él había arrancado por historia. Y no hay mucha más gente trabajando en la década de los 70, o sea, recién toda mi generación comenzamos a trabajar a principios de los 80, y a partir de ahí ya hay muchos equipos de investigación trabajando en la región pampeana y demás, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, toda esta generación que comenzó a trabajar era muy crítica de la escuela histórico-cultural, con lo cual estábamos en consonancia con Mandrini, pero estaba mirando más a la arqueología procesual norteamericana, adaptacionista, con lo cual no estábamos tan en consonancia con lo que estaba planteando Raúl. Pero me parece a mí, el gran aporte es que Mandrini fue de los primeros que incorporó los resultados de la investigación arqueológica al relato histórico, a la investigación histórica. En muchos de sus trabajos hay citas de trabajos arqueológicos, ¿no? Entonces, eso es muy poco frecuente. En general, los trabajos de historia, a pesar de que puedan no tener que ver con la historia indígena, hay muy poca referencia a la profundidad histórica de las poblaciones, la profundidad prehispánica de las poblaciones en cuestión, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de historia colonial, noroeste argentino y demás. Por ejemplo, en el Volver al País de los Araucanos, uno encuentra que cuando comienza a hablar de las rastrilladas y de las represas y demás, hace referencia a las represas que había encontrado poco tiempo atrás Ernesto Piana en La Pampa, que se llamó Cerro Los Viejos, que era, digamos, las represas indígenas, eran, como ustedes saben, parte de este sistema ¿no? traslado de ganado y demás, de agua. Y también ahí comenzó a discutirse el tema de los corrales, ¿no? de toda esta zona, los que estaban acá, estas estructuras de piedra, que después analizaron primero Araya y Ferrer, y después también desde la arqueología, Mariano Ramos y más recientemente Victoria Pedrota, con la cual Raúl también tenía bastante contacto y utilizó mucho información de Victoria, que junto con Ferrer me parece que los dos han sido quienes han trabajado más profundamente este fenómeno, que es, digamos, la expresión arqueológica más visible de la provincia de Buenos Aires, de la región pampeana, son los corrales de piedra. Hechos seguramente, tenemos ahora, por estos grupos indígenas de la época colonial, como parte de ese sistema de manejo de ganado por un lado, y también probablemente como sistemas de protección, ¿no? Cuando la Gran Muerte de Chile se vino para acá, para la región pampeana, y también estos conflictos de araucanos, diferentes facciones de araucanos se pasaron a la región pampeana. Y otra arqueóloga con la cual Raúl tenía mucho contacto, ese uso de sus trabajos, y además ella hacía mucho uso de la información que generaba y las ideas que generaba Raúl, que era Diana Massanti, ¿no? de la Universidad de Mar del Plata, que a pesar de haber estado estudiando algunos
sitios muy tempranos, se había encontrado como parte de este estudio con un sitio que se llama La Malla 2, que correspondería a un sitio araucano del siglo XVII, probablemente XVIII, muy interesante, y que mostraba algunos fenómenos que a veces escapaban un poco a los documentos históricos, porque era, digamos, la vida cotidiana de estos araucanos en el medio de la pampa a través de sus restos materiales, ¿no? Entonces, yo creo que hay como los, digamos, aportes más importantes para mí de Raúl han sido, por un lado, incorporar la investigación arqueológica a la historia, digamos, a la historia de la región pampeana, consolidar la actividad de historia indígena. Por otro lado, escribir para un público más amplio los resultados de las investigaciones arqueológicas, cosas que los arqueólogos a veces no tenemos facilidad para hacer y los historiadores tampoco estamos preparados, ¿no? Estoy pensando en los dos libros que hizo para siglo XXI, ¿no? América Aborigen y Argentina Aborigen, que son de fácil lectura, son entretenidos, y yo pienso que si los tuviera que hacer yo, estaría pensando más en el colega que en el lector, ¿no es así? Entonces uno termina escribiendo pensando en qué es lo que va a decir el otro arqueólogo y no qué es lo que quiere transmitirle a la gente del común. Como Raúl era arqueólogo, podría desprenderse un poco de esa, qué es lo que va a decir el arqueólogo, y además tenía una escritura muy fluida, muy atractiva, y la verdad es que yo estuve leyendo ahora, ayer y antes de ayer, algunos de los capítulos iniciales, y son muy buenos, muy entretenidos. Me imagino que alguien que no es arqueólogo y que sabe un poco de arqueología, ahí encuentra un texto que puede leer, digamos, que puede leer y que le va a interesar seguir leyéndolo a lo largo de las páginas. Que si estuviera escrito por un arqueólogo, quizás terminaría en la página 8 más o menos. Y pasaría rápidamente a ver las figuras, que son atractivas también, y a ver las conclusiones. Así que la segunda contribución creo que ha sido esta, ¿no? Poner en clave de historiador la producción arqueológica, ¿no? Mucho mejor que algunos arqueólogos. Y tomarse el trabajo de hacer esto también, que requiere siempre mucha lectura y mucho penetrar en artículos dispersos por aquí y por allá para tratar de sacar algo más o menos coherente. Ustedes saben que los arqueólogos cada vez más tenemos la tendencia a atomizar el producto de nuestras investigaciones. O sea, la excavación de los sitios se ha hecho tan compleja que uno ni siquiera termina publicando un sitio entero, ¿no? Sino que se termina publicando la fauna de un sitio, las piedras del sitio, la cerámica del sitio. Entonces, para entender qué es lo que pasó en un sitio hay que leer 7 u 8 trabajos de 2 especialistas, y esto ha sido un problema es un problema, ¿no? Porque faltan un artículo que hace un poco del problema general, ¿no? Entonces, esta dinámica de especialización, los becarios, ¿no? La necesidad de publicar, CONICET, etcétera, va atomizando la forma de producción, y es bueno que cada tanto alguien, usando una metáfora futbolística, ¿no? Para la pelota, y diga, bueno, junte un poco todo esto y lo ponga de una forma coherente para que el resto del mundo entienda de qué se trata, ¿no? Y Raúl creo que esto lo hizo muy bien. Creo que para terminar, nosotros los arqueólogos, la verdad que lo sentíamos siempre como muy cerca, ¿no? Como un par, a pesar de ser historiador. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que el lugar donde lo veía con mucha frecuencia era la reunión de la Sociedad Argentina de Antropología. En la reunión anual de fin de año siempre estaba, en la presentación de libros, que después tenemos un cóctel, siempre estaba. O sea que yo lo veía por año con bastante frecuencia en reuniones de arqueólogos, ¿no? En congresos de arqueología también iba cada tanto alguno, y participaba muy activamente. Y como decía Julio y demás, era muy buen conversador, muy ameno, o sea que siempre era una de esas personas alrededor de las cuales se nucleaban arqueólogos y arqueólogas, y siempre era muy ameno, muy divertido y muy interesante hablar con él y charlar. Creo que, me parece a mí que sin ninguna duda era el más arqueólogo de los historiadores contemporáneos, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias.
por la invitación. Que estoy un poco avergonzado porque me siento un poco sapo de pozo al lado de estas dos excelentes reseñas de las aportes de Raúl Mandelini a su campo de trabajo. Lo mío entonces va a ser una cosa muy breve, fundado sobre todo en la relación afectuosa y a distancia, porque yo estaba en Buenos Aires, desde Tandil, nos veíamos de vez en cuando. Además, como suelo decir, la mayoría de la fauna porteña y alrededores la conocí en el exilio en México, y no aquí. Y recién a Raúl lo conocí al volver en México, cuando, oh sorpresa, anteayer reviso la lista del seminario, por otro motivo, fue el primer seminario de doctorado que venía en el instituto, y creo que del 86 al 87, entre los alumnos figura Raúl Mandelini. Cosa que me dio una satisfacción. Entonces, aquí se ha expuesto muy bien varios aspectos de la labor de Raúl. Era, yo tuve que publicar un artículo sobre un libro de Legoff muy extraño, que es sobre periodización histórica. Y eso diciendo que el artículo de la reseña, empiezo diciendo que hay historiadores que se enamoran de su tema. Legoff es uno de ellos, la Edad Media. Hasta el punto enamorado que pretende que la Edad Media se extienda hasta la Revolución Francesa. Raúl no cometió ningún desatino, como llevar la frontera hasta el obelisco. Pero, de todas maneras, era efectivamente un enamorado de su tema. Ahora, yo cambié un poco la posición de lo que iba a decir pensando en la discusión que tuvimos ayer y hoy. Porque es un buen ejemplo, si ustedes están homenajeando a Raúl, se dan cuenta que están homenajeando no a un discurso, entre comillas, historiográfico X, sino a los aportes del conocimiento en busca de eso que una palabra difícil de precisar hoy día que Pasolini, no Pío Pablo, sino que te voy a por aquí, ya está, sí, se llamaba La Verdad. Entonces, porque efectivamente lo que hizo Raúl, creo que fue tuvo la heroica misión de suplantar ese conjunto de resabios románticos del siglo XIX, que veía todo este territorio que ustedes conocen poblado de gauchos con cuchillo y a caballo, de infieles cristianos, de cautivas, de mayones, etc. Inclusive hasta excelentes libros como los de Martínez de Estrada, que los cuchillos es una maravilla, pero es un poco responde a esta metodología. Y suplantarlo ¿por qué? Por el mejor conocimiento posible, por el mejor posible acceso a la verdad histórica que se podía obtener con las herramientas de esa. Entonces, evidentemente, ¿de dónde viene esta, digamos, cuáles son las raíces de esta labor de Raúl? En parte han sido eludidas en ciertos aspectos por lo que me precedieron recién. Pero de alguna manera me lleva a alguna experiencia personal que es útil transmitir. Creo que lo de Raúl también es un eco de una transformación profunda que se produjo en la Universidad de Buenos Aires, nos guste o no nos guste, después de 1925. Y sobre todo en materia de historia, en torno a la cátedra de Historia Social de José Luis Romero, que fue el transmisor, la palanca de transmisión de influencias, entre las cuales, que no fue la única, pero la escuela siempre la de la Escuela de los Anales. Entonces, tenemos aquí, en el 55, en los años posteriores, yo estoy hablando de mi contacto con la cátedra Romero en el 61, tenemos entonces un conjunto de historiadores que están renovando completamente la visión del pasado mediante un acopio de herramientas que son métodos de trabajo y sobre todo el gran descubrimiento de fuentes, el gran descubrimiento del uso de fuentes que hasta entonces habían sido olvidadas o menospreciadas. Porque en realidad, si uno se fija bien, la escuela de los anales no es una cosa muy coherente, y cuando se trata de definirla en términos teóricos, yo no me puedo olvidar de este papel que hizo Pierre Vilar discutiendo con los historiadores ingleses de la New Economic History,
de la escuela reputativa de la historia. Es decir, porque no había en realidad un gran marco teórico. Mi papá había muchos, mucho trabajo empírico. Había una cantidad de solicitaciones, pero que todas giraban en torno a la creencia en la posibilidad de conocer el pasado y de lograr construir un saber que pudiera realizar las percepciones de nuestras disciplinas. Y claro, no era una cosa de blanco y negro. José Luis Romero, eminente medievalista, tiene unos pecados horribles que se llaman en ese libro Imágenes y Perspectiva, y aún en las historias de las ideas políticas en Argentina, que no resiste para nada a lo que sabemos ahora de esa historia. Pero en Imágenes y Perspectiva, Romero dice que esos escritos que están allí son escritos hechos con intención militante. Es decir, que el medievalista hace su trabajo serio en la historia medieval y para la historia argentina se enfrentan los revisionistas para demostrar que la Revolución de Mayo era obra exclusiva de la enciclopedia francesa, cosa que también es un dislate actualmente. Pero que tenía un sentido militante. Ahora, los historiadores conocidos entonces, que están en la base de lo que hicimos mucho, inclusive lo que hizo Madrid, eran Alperín, Sánchez Albornoz, Juan Antonio O'Donnell, cantidad de visitantes del exterior, y luego los jóvenes Roberto Cortés Conde, Ezequiel Gallo, y los jovencitos Juan Carlos Torres, y estaban todos tratando de hacer lo mismo, pero cometiendo a veces también pecados. En primer lugar, las modas historiográficas, pero que se fueron. Eso puede ser un resabio, pero no una cosa para tirar, digamos, desechar todos los ritos que fue este proceso. La moda de la única historia válida es la historia participativa y que contar mulas y vacas era más importante que otras cosas. Yo he contado siempre el desprecio como lo recibieron en 1961 porque yo era historiador de la cultura y los brazos abiertos en 1963 porque había publicado unos ensayos con cuadros y números gráficos. Entonces me sorprendieron viniendo a visitarme todo. Están también en toda esa tragedia de los modos de producción, con pecadores de todo tipo, que es realmente una cosa muy ideológica, pero en la que participaron en el Congreso de Americanistas del 74 en México, la cantidad de colegas arqueólogos eminentes, y todo lo que se habían aprendido a describir los modos de producción, 12, 24 modos de producción, desde el modo de producción tropical del principio siglo, pero tipos amparados por Ángel Páez, sí, claro, vale igual. Pero además otros colombianos. Entonces, también no es solamente Felipe Piña, no es solamente los revisionistas de Rodríguez, también los académicos tenemos ciertos pecados. Yo estoy orgulloso de alguien, me paré porque no me gustó tanto que mi principal colaboradora dijera que el libro mío que más le gusta es uno de 1970, que es Nacionalismo y Liberalismo. Pero bueno, es un libro que además creo que tanto, perdón la cabeza, tanto Tulio como yo, intentamos rehuir el encasillamiento en la historia contestativa, la historia económica y hacer una historia más. Y un alumno mío, Teodoro Roca, nieto del famoso Teodoro Roca, en Córdoba, dijo que tenía una objeción, que le parecía que yo tenía cierta simpatía por los proteccionistas. Maldito sea, maldito porque tenía razón. Y que es posible que algunos párrafos míos pequen también. Pero esto, como decía, como lo saben los buenos historiadores, lo sabía Raúl y lo sabía de nuevo nuestro historiador italiano Momigliano, Armando Momigliano. El historiador tiene herramientas para controlar sus propios pasajes y tratar de compensarlos. La pelea por el conocimiento, pero no son las ciencias sociales ni la historia, todas las ciencias es esa. Puede que el sujeto del conocimiento esté condicionado por factores que son perturbadores, pero que puede pasar.
Entonces, esta historia del mundo pampeano que aparece en parte con los trabajos de Raúl Martínez obedece a esta tentativa justamente de ampliar el conocimiento histórico con las mejores herramientas posibles disponibles en ese momento. Yo insisto mucho en reunir expresiones que algún historiador, algún sociólogo germano calificó de totalidades individuales, que nos sirven para hacer juicios que no corresponden a realidades. Por eso reaccioné un poco con el uso de la expresión del discurso. El discurso del historiador no existe, no es una realidad que existe. Existe lo que escribí yo, lo que escribió fulano, lo que escribió Micano, y es eso lo que hay que analizar. Entonces, la imagen de Raúl, lamento mucho haberlo conocido tan tarde, porque yo ya había terminado Mercader Electoral y los trabajos de él me hubieran servido, aunque es un mundo muy distinto del guaraní, de la provincia de Corrientes, que el que él describe, entonces igual servido comparativamente para afinar mejor la puntería de ese libro. De manera que de Raúl, la gran imagen que tengo es de un señor muy sonriente que me visita en el instituto, se instala en la dirección y empieza a conversar de una manera que a veces tan extensa que había que tratar de cortarlo de vez en cuando. Qué lástima que yo soy agnóstico, pero si no, usted seguramente me estaría esperando arriba para seguir la conversación la última vez. Bueno, tenía eso sí, para mí un problema que me molestaba mucho, pretendía ser mejor cocinero que yo. Pero bueno, habría opiniones autorizadas que le daban la razón. Y eso me sigue también lamentando mucho. Pero bueno, por eso digo, pido excusas. De Raúl Mandriña, que conocí y fue alumno mío, tengo una relación muy afectuosa, muy simpática, de cierta manera un poco distante por la distancia, sobre todo de los lugares de trabajo. Y no sé si seguramente me estoy olvidando de algunas cosas más que podría recordarme de esos tantos encuentros que tuvimos casi siempre dentro del Instituto Raviani y a veces aquí, lógicamente. Un lugar en el que si algo agradezco estar aquí en esta mesa, aunque quizás no soy el más indicado para esta función, es haber podido visitarlos de nuevo, no solo haber podido comer lo que comí, sino también haber encontrado con más de uno, inclusive alguno de aquellos cuyo nombre olvidé aquí en el periódico. Bueno, entonces eso es todo lo que puedo decir de mi gran amigo y recordado Raúl. ¿Un comentario, una reflexión? Simplemente una observación. Combinando un poquito las presentaciones y tomando un poco lo de José Carlos, me parece que la reflexión que hace sobre el contexto historiográfico en el que se formó Raúl, porque ese contexto de los 60 al que hacía referencia es su matriz de formación intelectual, se refleja mucho en su obra y tiene mucho que ver con esta articulación de arqueología e historia, que es pensar a las sociedades en su conjunto a partir de la totalidad de la información que yo puedo reunir en función de esas sociedades. Y hacer eso sobre las sociedades araucanas de las Pampas era una novedad absoluta en el momento en que él lo empezó a hacer. No sé si había algún otro trabajo, pero realmente él fue el que puso en discusión una forma de pensar esa sociedad que en el fondo transmitía al pensamiento de esa sociedad una práctica historiográfica que él había aprendido para otros contextos. Y me parece que en eso, digamos, es muy representativo el panel, digamos, ¿no? En ese esfuerzo por hacer historia en la forma en que él pensaba la historia de esa sociedad. Claramente inventa un campo
descubrimiento en campo y se anticipa a otros países latinoamericanos. O sea, digamos, el descubrimiento análogo, si se quiere, de la historia indígena en Brasil es mucho más reciente que en el caso argentino. Porque en el caso de la frontera sur, ¿no es cierto? Porque ahí también habría en otra discusión que obviamente la propició acerca de la relación de la definición de lo indígena con la relación con el Estado y con los niveles de consolidación y de incorporación de otras provincias al espacio del control colonial. O sea, la discusión, ahora de repente empiezan a aparecer estudios de historia indígena en Córdoba para el siglo XVIII, en Cuyo, por supuesto. Digamos que en el momento en que él y otros que nombramos antes, porque antes Palermo, Martavecchis, abren el juego, es una focalización de una problemática que transcurre más allá de las fronteras, o en el Chaco indómito o en las Pampas del Sur. Él tuvo mucho influjo y mucha de esta discusión revirtió en Chile, donde el recorrido y el desarrollo es más o menos contemporáneo, pero es distinto en el caso argentino. El diálogo con México, con Estados Unidos fue clave. Sí, yo creo que ahí hay una novedad en la elección del sujeto, digamos, de estudio, el objeto de estudio, en el sentido de que cuando vos tenés estos procesos de integración social con las sociedades precolombinas de larguísima data en las zonas andinas, eso generó otro tipo de estudios que fueron muy anteriores y que tenían una larga tradición, pero que eran totalmente novedosos para estas sociedades que se habían mantenido al margen, o por lo menos, bueno, ellos demostraron que no estaban al margen, pero en todo caso, cuya relación con las sociedades europeas había sido más limitada, ¿no? Creo que también corrió el eje, o sea, corrió el eje del conflicto, digamos, siempre se han visto las sociedades indígenas en función del conflicto, guerra, Malón, Fortín, y él empezó a ver en toda la dinámica esta de comercio, integración de cruces de gente y el desarrollo de una sociedad, una forma social nueva, que no existía antes prehispánicamente porque no había indígenas pastores en esa zona, y sí los había durante 2 siglos en la región pampeana. Este pastoralismo era posible precisamente por esa integración fronteriza que se estaba dando, ¿no? Entonces yo estaba mirando, a mí no hay menciones ni a malones, ni a grandes luchas, sino que todo lo contrario, ¿no? Está centrado en esta cotidianidad. Sí, yo creo que también ahí hay una cuestión de equilibrio, ¿no? Digamos, frente a una historia, una imagen histórica dominada totalmente por el conflicto, claro, el esfuerzo era, digamos, compensarlo, ¿no? Sí, bueno, en todo caso inscribe la lógica del conflicto en un ciclo histórico mayor, donde eso se manifiesta de sí, pero diferente. los primeros no trabajos... sé si se diluye, se manifiesta de manera diferente. Y otro punto interesante es cómo él rescata una biblioteca y una literatura que estaba disponible para la década de mediados del siglo XX, incluso anterior, pero que estaba ahí y él capitaliza sus textos para hacerle decir otra cosa. Mansilla, un ejemplo clásico, ¿no es cierto? De los tipos que se ponen a leer a los viajeros del siglo XIX y anteriores, y esa era la estantería de libros que estaba disponible. Y sin embargo, él con eso hace otra cosa y lo redirecciona, redefine un mundo social, claramente. ¿Puedo hacer una pelea? No sé. ¿Por qué dijiste inventa y no descubre? Yo dije inventa. Recuerdo. Sí, está bien, no sé. Bueno, ahora eso me da posibilidad de contestarte cualquier cosa. No puedo contestarte nunca. ¿Por qué dije inventa y no redefine? Descubre. ¿Por qué no dije descubre? No, porque inventa remite a una interpretación de la historia. Sí, puede que tengas razón. Es entre arranque y croche. Claro. No, pero me parece que estoy pensando más bien en términos de cómo se define un campo académico de discusión, ¿no? O sea, no estrictamente los términos de la existencia de un objeto histórico, sino en cómo se hacen visibles determinados periodos, procesos, actores, relaciones. Pero, yendo a lo que vos recordaste bien, ¿qué tiene que ver con esto
marco teórico del Papa. Una frase que Alperín, seguramente si yo le decía a Alperín que buena frase me hubiera dicho, no, ya no pavada, siempre le gustaba, que es, se para en un lugar y dice, pero esto no lo podrá explicar ninguna teoría ni sino la historia misma. Hay todo una... Lo otro, insisto, vivimos el eco de cosas que fueron puestos en movimiento por las corrientes que en una época se llamaban irracionalistas. En Francia, en Italia, Croce. No sé, bueno, Croce. Pirandello tiene un cuento lindísimo que dice: todos los domingos de 8 a 12 recibo los personajes de mis futuras novelas. Qué bonito. Discuto con ellos, este viejo me molestó mucho, lo maté en la página 25. Y aquel otro que se aficionaba a la historia, y la historia es una sarta de cosas inventadas por los historiadores para volver su propio. Es un lugar común de los años 30, pues en función de ciertas corrientes, que después fue remozado y aparentemente dignificado por la García por teoría de los Pero usted tiene razón en el sentido que a Raúl le hubiera gustado más que dijera descubre un campo y No, eso. Estamos totalmente de acuerdo. Victoria quiere No. cerrar. Bueno. Nos hacen tener el protagonismo que no nos gusta. Un poco cerrado. Cerrar, bueno. Sí, vamos a, en principio, antes de invitarlos al café, nuevamente agradecerles a todos, agradecerles a los panelistas, agradecerles a los colegas que hemos dado, Sandra, a María, que acaba de irse, a todos los presentes, a los investigadores, a los docentes, a los alumnos, a los graduados. Y bueno, de alguna manera, un poco el resumen, me quedé pensando en lo que Julio comentaba y de la presentación que fueron de distintos programas que hacen a esta historia de los 30 años del 10. Partimos de un punto, hemos evidentemente ido mutando, cambiando, no digo evolucionando, pero sí hemos ido mutando, cambiando, se han abierto nuevos temas, hay nuevos abanicos de problemas y estos 30 años nos permitieron, este recuerdo de los 30 años nos permitieron reafirmar, como dije al comienzo, esos orígenes, pero también reafirmar en dónde estamos hoy, ¿sí? Qué es lo que estamos haciendo hoy y convenciéndonos de que vale la pena también, más allá de esos 30 años, del peso que tienen ciertos temas, ciertas temáticas, ciertas cuestiones, que partimos de un punto en común, que es que defendemos la profesionalización, que defendemos la verdad científica, que defendemos ese lugar de los historiadores, de la producción de conocimiento, seguramente con trayectos de investigaciones, con temas y con problemas que se renuevan a partir de que evidentemente hoy hay otras preocupaciones, ¿sí? Lo cual no implica decir que no reconocemos esos orígenes. Así que a todos muchísimas gracias, esperemos que nos reencontremos en los 40 años del instituto, así tan jóvenes y brillantes como estamos. Muchísimas gracias.